Buenas tardes todos y bienvenidos una vez más a Community at Treasure. Como todas las tardes que estamos acá compartiendo con ustedes, es siempre un placer poder estar en este momento, poder darles a ustedes la información de, bueno, temas de actualidad. Además de temas de actualidad, también le traemos muchas personas que son emprendedores, que son empresarios y que, bueno, vienen a contar sus historias y vienen a hablarnos un poco de lo que han hecho durante sus carreras y también lo que están haciendo durante estos temas ahorita que estamos viviendo con la pandemia. Entonces, bienvenidos a todos. Es realmente para nosotros gratificante tenerlos nuevamente esta tarde del miércoles. Antes de que empecemos la charla de hoy, sí quería dejarles saber a todos que este día viernes, debido al festivo del 4 de julio, no estaremos y no tendremos un programa. También, debido a esto, vamos a cambiar nuevamente nuestro horario de las diferentes charlas que tenemos. No estaremos ahora los lunes, miércoles y viernes, sino que estaremos martes y jueves con ustedes. Entonces, martes y jueves viene siendo el nuevo horario de Community at Treasure de la semana entrante en adelante, pero a la misma hora, a las 6 de la tarde, ya que es la hora que hemos visto en que casi todos estamos retornando a casa y que casi todos nos estamos sintonizando. Entonces, para el día de hoy tengo un gran amigo, un gran invitado, una persona que realmente es casi como un hermano para mí, porque realmente he compartido mucho tiempo con él. Es una historia muy linda, la historia de su familia y su empresa. Entonces, para mí es un placer tenerte acá conmigo, Alex. Alex, bienvenido. Alexander Bermúdez, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola, ahora sí tenemos audio, video. Tenemos audio, tenemos video, te tengo listo. Ok, hola a todos, muy buenas tardes desde la fría y querendosa Bogotá. Ah, bueno, no, pero siempre una ciudad muy linda, Bogotá. Y bueno, Alex, siempre que nos encontramos, sea de esta manera digital o en persona, es un placer compartir tiempo juntos. Y hoy tenemos la gran oportunidad de hablarle un poco a todos de ti, hablarle un poco a todos de esta empresa. Entonces, yo digo que para empezar, nos encanta siempre empezar en que la gente conozca al ser humano detrás de la historia. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Alexander Bermúdez y un poquito la historia, el entorno en el que creciste. Bueno, mi nombre es Alexander Bermúdez, soy colombiano, bogotano, soy de una familia entre tolimense y boyacense, una mezcla. Mm, Soy hermano, soy padre, soy esposo. Me dediqué mucho al estudio y a la comercialización de productos, soy un empresario y básicamente hoy estoy acá es invitado por Hugo. Cuéntame más, ya hice la No, bueno, presentación. Ale, empieza a describir y empezamos a explorar ese gran ser humano que eres. Y yo creo que parte de ese gran ser humano que eres es eso que acabas de describir. Te describes como padre, te describes como esposo, como un hermano, como un gran hijo. Y yo, es la verdad, como te he conocido, como un amigo también. Y Sí. realmente eso yo creo que es la historia que vamos a explorar un poco hoy y a explorar también qué ha pasado durante esta época de pandemia, porque tu negocio, aunque es un negocio con mucha tradición en Bogotá, para aquellos que no lo conocen, que lleva mucho tiempo ahí, que la gente lo reconoce con solo el nombre, ha sido un negocio que se ha transformado y que ha tenido un cambio durante esta época. Pero antes de llegar a ese punto, yo creo que es importante explorar cómo empezó este negocio, porque yo sé que la historia es muy linda, tú eres parte de esa segunda generación y realmente La fue tu tercera. padre, o la tercera, wow, Sí, realmente fue tu padre el que empezó todo, ¿verdad? sí, sí, sí. Pues Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue que tu padre tuvo la idea del restaurante y piqueteadero Don Jorge? ¿Cómo fue que él dijo, bueno, voy a hacer esto y nació? bueno, nosotros somos el restaurante Piqueteado Don Jorge en la ciudad de Bogotá. Somos el mejor restaurante de comida típica colombiana 2019. Nosotros empezamos por mi abuela, nosotros fuimos desplazados por la violencia en la época de Jorge Eliezer Gaitán
mi abuela se traslada a la ciudad de Bogotá. Ahí ya vienen mis tíos y mi padre. Mis tíos ya se salen completamente del negocio. Mi padre queda a cargo de mi abuela y él empieza a introducir unos productos nuevos. Mi abuela hacían eran pasteles de yuca. Ese es el gran inicio del restaurante Don Jorge. Empezamos en una pequeña puerta, como algo muy Digamos, algo muy hogareño, casero, muy rústico, ¿cierto? muy rústico y muy casero. Ya después mi papá empieza como a hacer el ensayo y error y a sacar las recetas. Empezó a sacar la morcilla, la longaniza, cómo hacía las frituras, toda esta parte. Empezó a sacar, a inventar, hasta que le pegó al que era. Sacó su receta y de ahí en adelante empezamos a crecer y empezamos a comprar más predios porque no cabía la gente y más grande y después ya nos constituimos como una gran empresa alimenticia. Bueno, cuando tú cuentas que ya cada vez había más gente y más gente y más gente, yo he sido testigo bueno, la época prepandemia, el restaurante en días, digamos, ocupados, la gente prácticamente que le daba la vuelta a la esquina. Entonces, ¿cuántas personas alcanzas a ver ahorita, digamos, lo ocupado antes prepandemia? ¿Cuántas personas alcanzaban a atender en un día ocupado en el restaurante? Aproximadamente entre 650 y 700 personas por hora. Por hora, tremendo. Sí. Y, y un día, digamos, que no fuera tan ocupado, porque yo sé que los días tan ocupados para ustedes igual no son días lentos. ¿Qué trae un día de esos? Más o menos cuántas personas por hora. No, ya estamos hablando de un promedio de 80, 90 personas por hora. Ya es más. Sí, ya mucho más controlable, pero es increíble. Siempre que me comparten los números, Alex, siempre como que digo, wow, realmente es demasiada la gente que va a tu restaurante. Pero Alex, ahorita una de las cosas que es importante dialogar es cómo siguió ese proceso. Bueno, tu papá llegó, estableció lo que dices tú, ya encontró la receta que era y se establece en el mercado, la empresa empieza a crecer o el restaurante empieza a crecer, pero llega un momento donde llegas tú, llegan tus hermanos y empiezan a ser parte de esa historia. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poquito cuándo es que ustedes o tú te empiezas a envolver y decir, bueno, yo quiero hacer parte de este negocio. Bueno, pues eso es de siempre, no es de ahora. Toda la vida, desde pequeños, yo recuerdo a mi papá y a mis hermanos trabajando, haciendo la longaniza, la morcilla. Entonces siempre vivimos entre ollas, trabajamos todos. Obviamente por el tiempo y por el fallecimiento de mi padre, pues ya empezamos como a ejercer labores más administrativas, las cuales nos llevaron a resaltar el nombre y la tradición de mi papá. Y mi papá tuvo un enfoque completamente diferente de la comida colombiana. ¿Por qué no hacerla ver bien? ¿Por qué no hacerla más agradable? ¿Y por qué no eh, poner un punto más gourmet? La Claro, como tener diferentes, creo que te perdimos ahí un que momento, nos Alex. sentimos más orgullosos. Entonces seguimos por esa línea. Ajá. Cuando tomo la administración, ahora sí, Sí, ya te tengo de vuelta. ahora sí, ahora sí. ¿En qué quedamos? Estabas contándonos cuando tu papá también pensó en que cómo hacían los platos diferentes, estabas hablando un poco de la parte de la comida también un poco gourmet, pero también la comida tradicional, que es lo que los distingue. Ok, pues él intenta innovar en los procedimientos sin dejar a un lado la tradición, porque se puede innovar en muchos procedimientos, pero usted va a un restaurante, básicamente es por el buen sabor de sus platos.
Entonces nosotros empezamos como a hacer la introspección en el de dónde son originarios, cómo es el plato, cómo se elabora, cuál es nuestra tradición y empezar a hacer ese mismo, eh, esa misma receta, pero trayéndola a unos niveles mucho más macros, Sí, muchos sin más perder macros la de tradición. producción, Sí, que, que la fue, producción es, porque ahí yo creo que, bueno, en la historia que hemos compartido juntos, el tiempo que hemos compartido juntos, yo sé que es una de las grandes aportes que has hecho tú y tus hermanos en esta nueva generación, y es que han realmente llevado esto a un nivel mucho más macro, donde digamos que es buenísimo para las empresas colombianas o los restaurantes colombianos o en general las personas pensar en que lo que tú decías, ustedes empezaron con platos que tu padre estableció, unas recetas que empezaron a ser tradicionales, que realmente tienen una acogida, pero ustedes siguieron evolucionando, ustedes llegaron a un punto al que dijeron, bueno, vamos a hacerlo cada vez mejor, vamos a hacerlo cada vez con mayor sabor de esa región y vamos a entender cómo se hace para de pronto traer esa producción a casa, porque si recuerdo bien, mucha de esa producción hoy en día se hace en la misma localidad donde está el restaurante, ¿o no es así? sí, sí, nosotros creamos nuestra propia planta, en la cual lo único que no hacemos es la gaseosa y la cerveza, pero el resto se hace todo. Empezamos ya a mejorar nuestros procesos, a estandarizar los procesos y a mejorar nuestras prácticas de manufactura, las cuales nos llevan a mejorar no solo la calidad, sino el sabor de nuestros productos, tener un producto más estandarizado y de mejor sabor, de mejor calidad, mejora los precios, por un lado, la utilidad y los precios al consumidor final, los cuales nos dan un buen resultado que es el piquetero, don Jorge. Claro, no, entonces tú pensaste en todo, la parte de no solo darle un mejor producto en cuanto a sabor, en cuanto al plato final, sino también estás pensando, ok, al hacer muchas cosas en casa, puedo mejorar el costo para mí, lo cual hace que también mejore el precio para el consumidor, ¿verdad? Entonces, Sí, me encanta que siempre has pensado en todo, no solo estás pensando en un área del negocio, sino que piensas casi que en la vuelta redonda. Y bueno, la otra parte también expandiendo ahí de cómo eres un empresario y un emprendedor es que inclusive cuando piensas en tu equipo, en tus empleados, en la gente que trabaja contigo, hay situaciones especiales que se dan dentro del restaurante de Don Jorge porque yo sé que en la manera en la que le das trabajo a la comunidad en la cual ustedes están en la localidad de Bogotá, eh, tú escoges realmente también quiénes son las personas que van a ser parte de esta familia para poder darle de vuelta a la comunidad. Explícanos un poquito esa parte, porque yo sé que, digamos, hay muchas madres solteras, hay muchas personas así que tú particularmente ayudas. bueno, el motor fundamental de nuestra empresa son nuestros trabajadores, que prácticamente son como nuestra familia. Son personas que llevan muchos años trabajando con nosotros, a pesar de que tienen ya la edad de jubilación, a pesar de que ya sus hijos son profesionales, hay abogados, arquitectos, mmm, comandantes de policía, de ejército, oficiales. Nuestras trabajadoras tienen ese sentido de pertenencia hacia nuestra empresa porque no creció solo los jefes, no fuimos los jefes, sino fue todo un equipo de trabajo. La mayoría de señoras, tenemos 45 empleados o empleos directos, más bien, son madres cabezas de hogar. La realidad en este factor humano es bastante cruel por una parte, pero aprendimos fue a cómo pilotear estas circunstancias de los diferentes trabajadores. Si tienes 40 señoras que trabajan para ti, son 40 problemas o 40 familias distintas que tienen diferentes circunstancias. Entonces ese factor humano es el que hemos ido trabajando y lo hemos ido como puliendo como un diamante en bruto
a pesar de que lo que les decía, las señoras pueden tener ya sus hijos ya profesionales y todo, ellas siguen con ese sentido de pertenencia hacia la empresa, a seguir trabajando y a seguir con nosotros, porque ese ha sido más que su trabajo, ha sido como su familia en el transcurso del tiempo. Claro, no, y me encanta ese concepto que realmente las mejores empresas lo tienen, que es que el equipo se vuelve esa familia, o sea, no lo ves como una persona que simplemente viene y te hace una tarea, ¿no? Ellos han crecido con ustedes, ellos han hecho parte de todo este crecimiento que ha tenido la empresa en general. Y realmente lo que decías ahorita es súper importante. Tú piensas no solo en tu familia directamente, que pues yo sé que eres tú y Andrea y los niños, pero también tienes tus hermanos y todos los que dependen de ahí. Y fuera de eso también están todas las familias de las personas que trabajan para ustedes. Entonces es súper chévere ver un movimiento así. Pero ahora lo que yo hoy digo es, ¿cuántas familias en general dijiste que dependen de esto? 45 personas directas, ya hablando de indirectas, sí, ya estamos hablando más de 120 familias. Wow. Y bueno, metámonos en temas de actualidad y en temas un poco difíciles de este momento, de esas familias, de esas 45 familias y toda esta familia indirecta. ¿Cómo han manejado el tema de la pandemia ahorita? Porque yo sé que ha sido una transformación como lo ha sido para mucha gente a nivel mundial, pero también para Colombia, que ha estado todavía hasta el día de hoy tan cerrado. ¿Cómo han manejado este tema de la pandemia para primero reinventarte nuevamente? Porque para los que no lo sepan, tu restaurante tenía tanto éxito que ni siquiera habías explorado de pronto la parte de los domicilios porque realmente estás, yo creo que tan ocupado con todo lo demás, implementar esa parte y aparte de todo decir, bueno, ¿cómo ayudamos a todas las familias que viven de este negocio? Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido la actualidad de la pandemia y cómo han manejado todo eso. Bueno, antes de lo de la pandemia, yo quería hacer un paréntesis, una aclaración. Es en nuestras trabajadoras, porque como son cabezas de familia, la mayoría han tenido sus viviendas con nosotros, han progresado, han dado educación a su familia. Yo quiero resaltar que no las podíamos poner en riesgo con lo de Claro, la pandemia. claro, Y nosotros hemos hecho unas modificaciones en la planta de producción en la cual no podemos aislar a nuestras trabajadoras, porque el trabajo de ellas con sus manos y con su labor día a día es lo que le da el sabor a nuestra comida. No son las grandes máquinas ni lo último en tecnología, no, son las señoras que son las que le dan el sabor a la comida. claro, ellas Entonces, ya conocen como el proceso en general y son las que le dan, digamos, esa sazón. sí, entonces ahora pasémonos al escenario que es lo que nos está pasando a todos a nivel mundial, que en este caso es lo de la pandemia. Yo no podía poner a una señora de 50, 55 años a montar en bicicleta a llevar domicilios o a correr pasando autopistas y avenidas para ir a llevar domicilios. Entonces nosotros primero nos quedamos quietos, se mandó a todo el mundo a la casa, se continuó con sus pagos, todo normal, su seguridad social, todo normal, pero después de un tiempo ya empieza de tener una empresa tan grande, ya los costos, ya sí se siente en el bolsillo, entonces ya empezó usted como a meditar y ya dice, bueno, tenemos que hacer algo, nos empezamos ya a mover y no, nunca encontramos la posibilidad de abrir ni poner en riesgo primero a nuestros trabajadores, obviamente mucho menos a la familia y por supuesto a nuestros clientes. No había una metodología, no se sabía mucho del virus, no había una metodología clara o un proceso de desinfección para poder llevar los alimentos, no se sabía si se podía trabajar, cómo era el virus, hasta ahorita estamos como empapándonos porque todo era especulaciones por todo lado, por las diferentes
me redes. imagino un punto de coyuntura ahí fuerte porque lo que tú dices, ya empiezas a ver la parte de los costos, pero también tenías que ver cómo ibas a operar. Entonces, sigue, esa parte me imagino que fue dura. Sí, ahí es el gran desafío, es que tenemos un gran DOFA, tenemos unas oportunidades, unas debilidades, unas fortalezas y unas amenazas, las cuales las planteamos y nos dimos cuenta que la amenaza todavía está ahí, pero tocaba tomar una decisión y la oportunidad era buscar cómo vender nuestros productos de otra forma, porque no nos podíamos quedar ahí con la amenaza y empezarnos como a lamentar que de lo que ya fue o lo que se perdió o lo que se dejó de hacer ya no, y todo el mundo como que se victimizó de alguna forma con esto del COVID y no nos podíamos quedar ahí porque tenemos muchas cosas de nosotros. Entonces me empecé a mover y a buscar en un lado, en el otro. Con una ingeniera de alimentos desarrollamos un proceso de desinfección, un proceso de manipulación y el cual nos llevamos con una empresa que se llama Click Express. Entonces fue como una alianza más bien estratégica Claro. y ya empezamos como a ir y venir y a hablar y a desarrollar hasta que dijimos listo, ya damos una fecha de apertura, empezar otra vez a comprar, a conseguir las materias primas. Esa fue la otra odisea, porque Ay, nosotros traemos las hierbas del campo, nuestras hierbas y nuestras especies no las cultivan en forma masiva. Entonces, las personas que las cultivan para sacarlo de la vereda al pueblo era un problema. Muchos retenes y todo este tipo de cosas claro, por lo de la estaban pandemia. afectados como le ha pasado a casi todo el mundo. Las líneas de producción o abastecimiento eran un Sí, problema. estaba corto. Y de Claro. ahí traerlo a la ciudad era peor. Ujú. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos vender lo mismo con diferentes materias primas? No se podía hacer. Entonces ya establecimos la línea de producción completamente, la línea de distribución de materias primas. Ya una vez teniendo eso, ya bueno, ya un punto menos, después ya hicimos la alianza y el desarrollo de la parte de bioseguridad, de protocolo de bioseguridad y de manipulación, y ahí sí salimos a la calle. Entonces ahí fue como coger esas amenazas y transformarla en una oportunidad y esas oportunidades volverlas una fortaleza y nuestras fortalezas ya llevarlas al campo, al mercado, desarrollar nuestra nueva estrategia, porque es que nosotros no teníamos tanta gente, porque el objetivo de nosotros como restaurante es que vengas al restaurante y nosotros poderte atender y darte una buena experiencia en nuestro restaurante. No Claro. que si tú me decías, no, llévame a 3 casas, a una cuadra, no, porque en realidad no es mi negocio y no eres nuestro objetivo de que llevar comida a domicilio. Sí, Y, tú y siempre me hablaste, pues, de eso. has hablado de la experiencia de ir al restaurante y la verdad los que hemos estado ahí, eh, inclusive porque el restaurante se ha evolucionado mucho durante los últimos, inclusive 20 años, siempre ha estado cambiando, pero siempre lo que ha permanecido ahí es eso que tú dices, había una experiencia de prácticamente uno va como a un segundo hogar a comer y siente, o sea, tiene ese sentimiento de que lo están tratando y atendiendo como si estuviera uno en su casa. Sí, ese es el objetivo fundamental, porque la comida colombiana es eso, es gira en torno a un canasto, nosotros giramos en torno a un canasto, donde no hay protocolo de celulares, porque mientras coges la picada con la mano, te vas untando la mano de grasa y no vas cogiendo el celular. Entonces, ya hay más interacción entre los miembros de la familia, se habla que está presa, que uno quiere esto, y van comiendo, y ya pasamos como, como familia al otro plano, donde no existe ya la tecnología ni los problemas que tenemos hoy en día con los celulares y las redes sociales. Ahora reinventarnos fue duro, fue durísimo,
Empezar con los domicilios fue algo muy complicado, fue algo que nunca esperé hacer, contestar las llamadas y empezar a atender a gente de cara a cara, sino ya Claro, no, por el... lo que Es tú muy dices diferente. es muy diferente, es un cambio total y más cuando no lo has hecho y que Sí. quieres, estás especializado ya en un tipo de servicio, querer dar algo similar. Tú dices, me imagino que hubo muchos cambios y evoluciones durante ese proceso. Pero cuéntame algo, hagamos un paréntesis acá. ¿Cuánto tiempo estuvo o estuvieron las puertas del restaurante totalmente cerradas y qué día volvieron a abrir ya para empezar con domicilios? Aproximadamente duramos un mes y 18 días aproximadamente cerrados. Lo de los domicilios fue la reinvención, fue como empezar de cero. Eh, Al principio muchos nervios, demasiados nervios. No sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y cuáles serían nuestras fortalezas y nuestras debilidades en ese proceso. Mucha gente respondió, la gente también, que este es lado donde estoy tan sorprendido y le doy gracias a Dios, que mucha gente, abarrotaron, nos tocó implementar un call center, trabajamos con una app, fue completamente todo tan distinto, dejar de atender la gente con ese calor humano, cara a cara, del hola, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué quieren hoy? A pasar a una línea telefónica, hola, buenas tardes, y cambia todo el concepto y la interacción entre tanto cliente Claro, no, pero como Alex, operario. a un punto ahí que a mí me parece importante traer a la mesa es que ha sido tan grande el impacto que ha tenido tu restaurante durante décadas, porque ya son décadas las que llevan, eh, que mira que el recibimiento de la gente a lo que tú decías, prácticamente te ha sorprendido porque la gente, o sea, la gente lo ve todavía como de ellos, o sea, el restaurante hace parte de muchas generaciones y hace parte de algo que se ha vuelto cotidiano, ¿verdad? Entonces, prácticamente que lo que tú decías, bueno, empezamos y nos dio miedo, pero entonces empezó la reacción y ya ahora has tenido que tomar más pasos para poder suplir el mercado que de pronto no esperabas que iba a tener esa reacción tan positiva haciendo los domicilios. Sí, sí, pues, ¿cómo sería que de la revista Semana vinieron a hacer las entrevistas? Porque dijeron, no, ustedes, todo el mundo en el sector se queja y no estoy sacando pechos, sino simplemente estoy contando la historia, contamos con esa fortuna, gracias a Dios, de cambiar esta historia, porque todo el sector está quebrado. Eh, Sí, Nosotros estamos con ese miedo de abrir de esa forma, porque no, nunca fue nuestro fuerte, los tiempos de entrega, la temperatura de la comida, los protocolos de bioseguridad, los domicilios, cuánto iba a ser el tiempo, todo este tipo de cosas. Empezar a hacer todo eso, eso fue volver a empezar de nuevo. Y poco a poco nos fuimos adaptando. Empezamos con unos pequeños domicilios, pero el primer fin de semana ya la gente se enteró. Ahí sí tocó reformar todo y empiece de nuevo. Lo chévere fue que no sacamos gente, no. La idea era meter los mismos trabajadores, obviamente, para poder incluir unos, otros y no poder sacar nadie, nos tocó disminuir el sueldo al principio, pero claro. ya las cosas tomaron una matriz completamente diferente y ya todos están trabajando, gracias a Dios. Sino que ahora tenemos el aliciente es que ahora tenemos domiciliarios. Claro, claro, Más creaste gente. un pedazo, una nueva rama del restaurante que realmente no existía antes y a la cual no habías tenido realmente de pronto la oportunidad de explorar. Pero no, yo creo que es un punto muy válido el que compartiste antes y es que conociéndote y conociendo el ser humano que eres, yo sé que no lo haces por decir, hey, estamos siendo mejor, sino realmente esta ha sido una época dura para la industria de las comidas, la industria hospitalaria en general
O sea, no solo a nivel de Colombia, a nivel mundial, es una industria que se ha visto bastante afectada porque pues hay el temor de que si vas a un restaurante, que si estás, digamos, rodeado de más gente, pues tienes problemas de pronto contagiarte, ¿verdad? Y realmente por eso ha sido buena la invitación y tenerte acá porque mediante lo que ya has compartido, yo creo que muchos de nuestros seguidores que tienen medias y pequeñas empresas de pronto de comida pueden haberse beneficiado de muchos de los ejemplos que has dado y cómo simplemente transformaste ese servicio que tenías en un lugar, en un establecimiento y lo pudiste empezar a ver cómo lo hacías de la misma manera, pero ya a nivel de domicilio. Entonces, dime un poquito ahora qué sigue. ¿Qué otras cosas estás mirando? Porque pues lógicamente esta evolución, todavía estamos todo el mundo, digo el mundo, lo digo textualmente, el mundo entero está todavía lidiando con este COVID y me imagino que hay cosas que de pronto estás buscando explorar para seguir mirando cómo puedes mejorar. Ok, o sea, seguimos con las mismas amenazas, pero no nos podemos quedar ahí, ni como industria, ni como personas, ni como familia, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir buscando de otra forma o de otra manera los recursos, tanto humanos, para salir adelante. Es que estamos como cerrados con esto de la pandemia porque día a día problemas y problemas y malas noticias, pero hay que tomar las medidas tanto para afrontar el problema, para seguir caminando. No nos podemos quedar con el obstáculo en el camino. Estamos implementando ahorita, mejorando los domicilios, porque ya mucha gente ya se acostumbró. Mm, Seguimos vendiendo acá, pues obviamente para llevar, pero la idea fundamental es darle como esa tranquilidad a la gente que viene y come y dice, uff, qué rico volver, qué rico saber que estoy bien, ¿sí me entiendes? Que puedo volver, que todo está abierto, que puedo ir a compartir esto con mi familia. Esas son cosas que no tienen precio, que Claro, cosas que como uno dice, wow, simplemente es mi trabajo y hacer que una familia sea feliz o que se reúne y pueda compartir un momento de estos pues no hay precio para eso. entonces, en este momento estás ya empezando a visualizar, a planear y a preparar de pronto ese punto en el que ya puedan volver a abrir, de que de pronto, digamos, no puedas usar todas las instalaciones porque de pronto hay cierto distanciamiento o cosas que bueno, me imagino que eso sí va más de los gobiernos de cada localidad que pueden que implementen, pero pues al menos ya estás proyectando eso, ¿no? Sí, sí, la seguridad es fundamental tanto para nuestros clientes como para nuestros trabajadores. No podemos inventar medidas que no vayan sobre un protocolo o algo que sea completamente claro para la bioseguridad, tanto de, como te decía, de los clientes como de nuestros operarios, y no nos podemos salir de ese margen. Pero sí nos gustaría en realidad poder abrir las instalaciones para que la gente vuelva a reunirse en familia como siempre, pero si no se puede, es preferible esperar. Claro. Alex, dentro de lo que tú has vivido y has pasado durante esta pandemia, que es mucho, porque sé no solo lo que haces en el restaurante, pero sé que eres un hombre de negocios y estás envuelto en muchos otros proyectos. ¿Qué crees que ha sido lo más duro o más crítico de esta pandemia? Que de pronto es algo que realmente te ha hecho pensar y te ha hecho de pronto también decir, wow, esto realmente me creó un momento crítico donde tuve que aprender a pensar de una manera diferente y tuve que aprender a inventar cosas de una manera diferente. Bueno, hay dos puntos fundamentales en estar quieto por la pandemia, en estar en esta cuarentena. Uno es como individuo y otro es
colectivo, como sociedad. El primero, quedarme quieto fue, porque siempre estoy con muchas cosas, quedarme quieto fue reinventarme, pensar de nuevo, replantear muchas cosas. Me dediqué a buscar lo que siempre me ha gustado, como la pintura. Me dediqué a pintar, a hacer cuadros, eh, estar con mi familia más tiempo, poder estar más tranquilo, porque nunca estoy tranquilo, estoy trabajando. Pero que ya quedarse en la casa y poder sentar al televisor a poder ver televisión, excelente. Todo no puede ser trabajo, ahí es el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis, ya como colectivo y como sociedad, todos no son negocios, todo lo que las actividades que hay no son actividades económicas. Tengo y ayudo a una fundación, pues no me gusta mucho hablar de eso, eh, la cual son personas de la calle que van a un sitio donde yo les doy la alimentación, ¿sí? Les doy los alimentos, yo les suministro desayunos y almuerzos, pero hay personas que están peor que nosotros, o sea, económicamente, socialmente, tienen problemas mucho más grandes, pero uno se centra en uno y piensa en uno de ser uno egoísta en estos momentos de pandemia. Lo que los invito es a colaborar a este tipo de personas porque ellos sí no tienen que comer, ellos no tienen un techo, ellos sí aguantan frío, no tienen un tapabocas, no tienen un sanitizer, un gel, un alcohol para desinfectarse, nada de eso. Pensar en ellos cambia completamente el individuo y lo convierte ya en un ser humano para todos. ¿Sí me entiendes? O sea, pensar en ellos no es solo decir, no, es Alexander solo, no, sino hay muchas personas que en realidad necesitan. Y ese es el punto que hay que ver desde la otra perspectiva de la pandemia. Porque si solo me fijo en mí, en un espejo, pero no, miremos hacia el lado y miremos hacia el otro lado. Podemos ver tantas cosas, tanto feas como bonitas, pero en conclusión, al mirar al lado te das cuenta dónde estás y no nos Totalmente. podemos echar de para atrás. Me encanta, amigo, que hagas esa reflexión social porque, bueno, esas dos reflexiones en general, perdón, porque son dos reflexiones que yo mismo he hecho y es que realmente esta pandemia nos ha permitido valorar más lo que es la familia, valorar más lo que son esos momentos con los tuyos, valorar más lo que es ese espacio con los tuyos, ese momento en donde puedes disfrutar de pronto también un momento contigo mismo y poder de pronto, digamos, crecer de una manera en la que no has tenido el tiempo de hacerlo por la falta del tiempo. Y la otra parte que es fundamental y que ha sido grandísima en esta pandemia es que realmente no podemos seguir pensando como individuos, tenemos que pensar más a nivel social y tenemos que pensar más a cómo buscamos más cosas para que todos estemos mejor. Y cuando digo todos es exactamente lo que hacías alusión tú, que no sea solamente el entorno mío y el entorno cercano, sino la sociedad en general y cómo podemos ayudar todos a que eso llegue y que realmente si nos ponemos a mirarnos en un espejo, a veces la situación no es tan difícil como la vemos para nosotros mismos. Sí, todos hemos tenido que pasar en estos momentos por alguna que otra dificultad, pero al ver de pronto al vecino te das cuenta que de pronto la dificultad ha sido mucho menor. Entonces, en este momento, esa invitación a que veamos como sociedad cómo podemos salir adelante y cómo podemos mejorar me parece estupenda y me parece importante. Sí, Hugo, o sea, es como muy satisfactorio poder ayudar en estos momentos de crisis, poder dar un mensaje de aliento, de un mensaje de esperanza para todos. Y qué mejor por medio de ustedes, una inmobiliaria que
da esperanza de tener su casa, su vivienda, su hogar, poderlo materializar. Muy chévere esta parte. En estos momentos valoro lo más su casa, valora mucho más su hogar, porque Claro, casa puede tener cualquiera, pero hogar no todos. eso es Estos verdad. son los momentos. Eso es verdad, mi amigo. Y bueno, y realmente me, me encantó compartir este tiempo contigo porque siempre me llevo mucho de nuestras conversaciones, siempre me llevo una cosita más en la cual pensar y en la cual valorar. Y realmente te doy las gracias por aceptar nuestra invitación, por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos compartido tanto, por haber sido un poco abierto y dejarnos entrar en la intimidad, no solo de tu familia directa, pero de tu familia en general y aprender de este hermoso negocio que han construido ya como lo describías, por más de 3 generaciones. Entonces, Alex, te mando como siempre un abrazo grande, mi amigo, y espero bueno, se abran muchas fronteras pronto para que nos podamos volver a dar un abrazo cercano y volver a vernos. Sí, muchísimas gracias. Por allá en Miami nos veremos muy pronto, si Dios lo permite. Y un saludo muy especial al grupo de trabajo de Tresur. Y muchísimas gracias por la invitación. No, a ti nuevamente y saludes a Andrea, saludes a Camila, a Samuel, a toda tu familia, mil bendiciones. Y bueno, entiende que en Treasure siempre tienes un hogar, siempre tienes una casa, un lugar donde puedes venir, donde puedes compartir con nosotros otros momentos y la puerta queda abierta para otro programa en donde, bueno, de pronto ya sea post pandemia, donde podamos hablar un poco más de lo que hemos hecho, de lo que ha ido progresando. Entonces, te mando nuevamente un fuerte abrazo. Hasta luego, mi amigo. A todos nuestros seguidores les quiero dar las gracias por siempre estar con nosotros, por siempre sintonizarnos. Acuérdense que, como lo dije al principio del programa, a partir del día de hoy, no estaremos más los lunes, miércoles y viernes, sino que nos pueden sintonizar los martes y los jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Miami, hora del este. Y este viernes no estaremos con ustedes debido a que acá es 4 de julio en Estados Unidos, es un día festivo, el día sábado, entonces sabemos que muchos de ustedes empezarán ese festivo desde el día viernes y bueno, queremos tomar conciencia de eso. Entonces, una feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Bye bye. Bye bye, gracias. Chao.